De Dios. Salmo 23:5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos juntos a la voz de amén. Amén. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Dios les pague a la reverencia a la palabra del Señor Jesucristo. Y vamos a meditar en este siguiente beneficio. El beneficio del cual hoy hemos de hablar está en la primer parte de este verso. Y el título del mensaje de esta tarde es Una mesa de privilegio para sus ovejas. Ese es el privilegio del que hoy hablaremos. Una mesa privilegiada para sus ovejas. El salmista David, cuando refiere en este salmo y dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, muchos analistas de la palabra de Dios y en muchos comentarios acerca del Salmo 23 dicen que a partir del versículo 5, que es el que hemos leído, hasta el final, hace un salto, hace una separación en donde los primeros versículos abundan el tema del pastor en relación con las ovejas, pero que a partir del versículo 5 cambia una relación de una festividad en donde el buen pastor ahora es como el anfitrión de la fiesta, donde Dios es el anfitrión y nosotros sus invitados. Sin embargo, David, con una visión pastoral o pastoril, él estaba viendo este salmo en una integridad del buen pastor. Ciertamente, del versículo 5 en adelante, parece que hay una transición que nos lleva a una conclusión, pero esa transición tal cual lleva un doble sentido. Sin embargo, el primer sentido no se ha perdido. Porque cuando se habla del pastoreo de las ovejas y de la relación del pastor con las mismas, cuando dice aderezarás mesa delante de mí, se refiere a cuando el pastor busca esos pastos especiales y que se encuentran ya no en las llanuras de los valles, sino en las partes altas, en donde las ovejas pueden acceder, y que hay pastos especiales allí, en donde el nivel de humidificación y la luz solar ahora han afectado diferente los campos. Y es allí donde las lleva a las ovejas, pero al estar en una percepción alta, también en estos lugares que incluso la geografía nos enseña como las mesetas, esas mesetas, allí donde se lleva, se puede mirar hacia abajo y se puede alcanzar a percibir con mayor facilidad las presas, más bien los enemigos de las ovejas: leoncillos, lobos, serpientes, etc. Debido a la altura se puede alcanzar a percibir, el pastor puede alcanzar a percibir a los depredadores con mayor facilidad que cuando se encuentran en las partes bajas. Y es aquí en donde podemos nosotros comprender el sentido y el corazón de David cuando dice que él ha de preparar ese bocadillo especial como una mesa. En aquel lugar esos delicados pastos ahora se encuentran ahí, aún en presencia de sus angustiadores, de sus enemigos. La palabra nos muestra que la palabra angustiadores también se traduce como enemigos, como depredadores.
Esas son, de hecho, otras formas en que esta misma palabra se traduce en diferentes partes de la palabra de Dios. Cuando dice aderezarás, lo que está hablando es de que el buen pastor no está haciendo algo provisional o algo que de momento se le ocurrió, sino está hablando de algo ordenado, que algo tuvo su preparación, tal cual un banquete, como si fuese una boda, y el padre prepara todo para la boda. Así es algo especial, y que aún sin importar la situación, allí está preparado esto. Podemos ver que este es el otro lugar, otra de las cosas que tiene el buen pastor preparadas para sus ovejas. Ciertamente, el valle de la sombra de muerte se está atravesando. Los enemigos están allí presentes, pero ahora llega ese bocado. Y estas palabras las entendía con el corazón en la mano David, porque en su experiencia, no solo como pastor, sino como una oveja angustiada, como una oveja perseguida, como una oveja que estaba transitando por el valle de sombra y de muerte, por ese lugar de valle de sombra de muerte. Ahora David lo escribe aquí. Dice la palabra de Dios que David vivió momentos de diferentes sabores. Imaginen, primero, sin darse cuenta y sin saberlo, lo que le deparaba, un buen día lo mandan llamar de sus labores, y cuando llega a casa, ese día ungen su cabeza con aceite. Y le es dada la promesa de que él ahora será el legítimo rey de Israel. Pero las cosas se complican porque ese día es ungido. Imagínese usted, ese día lo ungen y lo ponen y le dicen: tú serás el próximo rey de Israel. Dios te ha seleccionado. Imaginen qué momento, qué alegría, qué gozo. Es como cuando ese día que nos bautizamos y con grande gozo recibimos esa bendición del Señor. Ese día se hace un banquete, la alegría en la casa, con todo hermoso. Pero al otro día continúa la realidad. Sí, yo me bauticé un día domingo y todo fue muy bonito, pero el lunes tenía que regresar al trabajo. El lunes tenía que volver a tomar el transporte público. El lunes tenía que encontrarme nuevamente con mis viejas amistades. El lunes todo era afuera prácticamente igual. Y el mundo no sabía que yo había nacido de nuevo el día anterior. Así David, ese día fue ungido, pero nadie ni nada más afuera cambió. Porque el que seguía gobernando era Saúl. Porque el que seguía al frente de la nación era Saúl. Y solamente David y su familia y Samuel realmente eran los que sabían lo que había ocurrido allí. ¿Y ahora qué? Diría David: soy ungido y ahora, ¿qué sigue? Pero antes de que pudiese él tomar posesión, tuvo que transitar por valles difíciles. Tuvo que transitar por ese momento. De momento parecía que el reino se acercaba a él, que él estaba allí tan cerca de poder ser el rey, porque ahora había sido llamado para tocar el arpa al rey. Muchos, y aún tal vez él pudo haber pensado: a lo mejor este es el medio para que yo cumpla el ministerio que Dios me ha dado. Pero al ver que el rey ahora lo quería matar, imagínenlo,
Y ahora después la victoria con el gigante. Y tal vez eso pudo haber dicho David. Tal vez esto sea el motivo por el cual yo me pueda acercar para cumplir el ministerio por el cual he sido ungido. Pero tampoco fue así. Al contrario, lo acercaba cada vez más a su muerte. Porque a los oídos de Saúl, del rey, del que tenía el poder todavía en sus manos, comenzaban a oírse los ecos de las voces de las mujeres que cantaban jubilosas: sí, nuestro rey mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y esto encoleraba al rey, porque él, siendo el rey, tenía menor mérito de las victorias en su propio pueblo. El nombre de David estaba siendo más nombrado que aún el mismo rey Saúl. Y esto encoleró. En la última noche en la cual David pudo estar cerca del reino, se encontraba con su mejor amigo, Jonatán. Le salva la vida y le dice: huye, es momento de que huyas. Mi padre te quiere acabar, vas a morir, huye. Y David, sin más que hacer, huye al mejor lugar que se podría huir. Se va hacia Nob. Esa tierra, la tierra de Nob, antes de que Jerusalén, porque fue David el que puso a Jerusalén como la capital, antes de que fuese así, Nob era el lugar más concurrido por todos los israelitas, porque allí estaba la presencia de Dios. Allí reposaba el tabernáculo antes de ser llevado a Jerusalén por el mismo David cuando fue rey, pero antes se encontraba en Nob. Y cuando David huye hacia Nob, al lugar donde está la presencia de Dios, al lugar donde está su buen pastor, se encuentra y se entrevista con aquel que intercedía en su momento, Ahimelech. Este sacerdote mira a David, y David, ahora hambriento y con algunos cuantos, muy pocos acompañantes, ahora se entrevista con él y le dice: David, vengo en un asunto que el rey, es algo secreto, tú no debes de saber, nadie sabe, es algo secreto. Te ruego que me des 5 panes. 5 panes. Ahimelech se ve en una situación y dice: pues es que no te esperaba y se me hace raro que no traigas compañía. Y 5 panes, yo no tengo tales 5 panes. Dice: bueno, hay una mesa que está preparada, hay una mesa aderezada, pero esos panes son sagrados, son los panes de la preposición. Estos panes que solamente los podía comer los que eran elegidos en el sacerdocio. Y es ahí donde le dice: bueno, mira, te los daré, pero quiero que me digas, los que te están acompañando no vienen en una situación comprometedora. No vienen en una situación en donde hayan estado en una condición que hayan tenido que ver con el pecado, con mujeres. Y David le dice: no, ya hace 3 días que no es así. Ciertamente hemos andado por lugares que no son decorosos en cuanto a la santidad que esto refiere, pero fuera de eso, nada. Y allí David recibe los panes más sagrados que habían. Los más sagrados que había, no solamente en Nob, sino en todo Israel. Los panes de la preposición. Los panes estos especiales, sin leuda. Esos panes sin pecado. Esos panes santificados. Y comieron. Y David sabía lo que era cuando el Señor tenía todo listo para ellos. La previsión de lo alto.
Él sabía que ahí había una mesa preparada aún cuando sus angustiadores lo venían persiguiendo. Inspirado en este sentir, ahora vemos a David diciendo: tú ciertamente ya tienes una mesa delante de mí, que ya has preparado aún en presencia de mis angustiadores. Y hermanos, aquí es en donde vamos a entrar en materia práctica. Es hermoso leer cómo el Señor tiene una mesa. Algo que nos habla de la provisión y la previsión. Son dos cosas, de la previsión y la provisión de nuestro Dios. Previsión habla de prevenir, de que Él ya tiene listo algo para nosotros. Aún Él lo dijo: cuando yo he de ir a los cielos, dice, donde ya muchas moras, ya está listo, dice. Y si no estuvieran, yo hubiese dicho, he de ir a preparar. Pero Él no dijo así, sino aún lo aclaró, porque Él ya ha prevenido. Porque Él nos conoce aún antes de la fundación del mundo. Y Él ya tiene listo con anticipación esa previsión espiritual, material, emocional. En todo aspecto Él ya ha prevenido. Y allí es donde ahora sale lo otro, la provisión, que ya lo tiene listo para nuestro deleite. Y es hermoso escuchar cómo el Señor ya tiene listo todo esto, que la mesa ya está lista. Y es bonito, lo leemos y decimos: aderezarás mesa delante de mí. Pero tal vez muchas veces, o muy pocas veces, no hemos analizado cuando dice: en presencia de mis angustiadores. Cuando dice en presencia de mis angustiadores, está diciendo que nuestros problemas van a seguir allí. Que aunque la mesa, primero, esa mesa viene a representar un lugar para recargar nuestras fuerzas, para alimentarnos, para llenarnos nuevamente. Un lugar, en esa mesa también podemos descansar, reposar. En esa mesa nos sentimos bajo la protección de Dios. Pero los enemigos no se han ido. Y esa es la segunda cosa debemos de considerar. Que aunque el Señor ya tiene todo previsto y provisto, hay algo que este salmo nos muestra: que seguimos en el mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. El hecho de que el Señor haya puesto una mesa lista para nuestro deleite, para nuestro reposo, para recargar fuerzas, no quiere decir que allá afuera nuestras luchas y nuestras batallas han terminado. El hecho que David haya llegado allí y que haya saciado su hambre y lo haya hecho con el pan más santo que había en todo Israel, no significaba que ahora sus perseguidores se habían esfumado, sino aún sabía que allí seguían. Y lo recordaban esas voces que aún se escuchaban ahí, en donde el otro séquito o los demás sacerdotes comenzaban a murmurar y decían: oye, ¿no es ese David? ¿No es ese aquel en donde con corros cantaban y decían: y hirió Saúl sus 1000 y David a sus 10,000? Y oían ese murmurar, y David, allí dice la palabra de Dios, que temió y no sabía qué hacer. Dice: tengo que huir. Pero él huyó prácticamente con lo que traía puesto. Por eso le dice a Ahimelech: bueno, ya estoy aquí, he comido, necesito. ¿No tienes un arma? ¿No tienes espadas aquí?
Y pues era el lugar más santo. No había tales. Y le dice, mira, si hay una, solamente una. Está la espada con la que venciste al gigante. Allí la tenemos envuelta en un manto. Y dice David, no hay mejor espada que esa. Dámela. David estaba 100% consciente de que él seguía en peligro y que sus angustiadores seguían detrás de él, aún en que estaba esa mesa lista, esa mesa donde él recobró fuerzas, esa mesa donde él ahora saciaba y descansaba un momento. Él sabía que aún sus angustiadores estaban allí. Y pide aún llevar lo más fuerte, la espada. Y sabemos nosotros qué espada ahora tenemos nosotros. La única espada que puede vencer a los gigantes, a nuestros problemas más grandes, que es la espada de la palabra del Señor Jesucristo. Estar en la mesa que ha preparado el Señor, representa la protección. Usted lo puede ver en la historia de Lot, cuando llega a ser rescatado por los ángeles debido a que era inminente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot los invitó a comer, escuche, los invitó a cenar, a hospedarse en su casa. Y conforme a los usos y costumbres bíblicos de la época, propios de esta época, cuando usted o alguien invitaba a un huésped, lo invitaba a hospedarse y a comer en su casa, no era algo tan común, sino esto reflejaba confianza, intimidad, pero también el compromiso de que el que iba a invitar en esa casa era el responsable de su cuidado. Si a usted lo invitaban a comer a la mesa, el que lo había invitado, ese era responsable de resguardarlo. Por eso vemos a Lot, que él, bajo esta responsabilidad de guardar a estos ángeles, aún él sin saber que había hospedado ángeles, él hizo todo lo necesario para guardar su integridad, aún a cuesta de la integridad de su propia familia. Por eso él decía, si no tomen a mis hijas, porque él sabía que él era responsable de esos huéspedes. Así el Señor, Él sabe cuando nos invita a su mesa, cuando nos invita a aquella que ya ha preparado. Él está a nuestro cuidado. Así como el pastor cuando sube a las ovejas a pastar en esos lugares en presencia de sus angustiadores, las ovejas no están preocupadas porque el buen pastor trae el cayado, pero trae la vara con las que las ha de defender. Y ellas se sienten seguras y comen aún en presencia, aunque los lobos, aunque los leoncillos se encuentren ahí. Ellas comen tranquilas, porque saben que el buen pastor las está cuidando. Aún es capaz de dar su propia vida por las ovejas. Y allí podemos ver al buen pastor cuidando a sus ovejas. Y es aquí donde podemos ver esa relación tan íntima en la protección, que la misma palabra que usó el salmista David, en donde dice, en presencia de mis angustiadores, la palabra mis angustiadores también es utilizada y nos transportamos a Éxodo 22-23. En donde promesa del Todopoderoso le es dada a Moisés y le dice, pero si en verdad oyeres mi voz. Escucha cómo dice, mira cómo dice, ponga atención, sienta estas palabras. Pero si en verdad oyeres mi voz, porque mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Y Éxodo 22, 23 dice a esas ovejas: si tú eres mi oveja, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Qué promesa tan más grande del Señor. Porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos de Jesucristo. Porque Él ha hecho promesa de que si tú has oído su voz y le sigues, tus enemigos se volverán aún los enemigos de nuestro Dios. Si tú hicieres la voluntad del Señor escrita en este libro, tus enemigos serán los enemigos del Señor. Todos aquellos que allá afuera te detractan, que te señalan, que se burlan de ti, los que te incitan al pecado, el hambre, la pobreza, la enfermedad, todas esas cosas que nos angustian. Por eso la palabra en presencia de mis angustiadores y mis enemigos es la misma palabra, porque un enemigo nos angustia, nos pone en aprietos. ¿Y cuántos de nosotros hoy, sin darnos cuenta, estamos lidiando con un enemigo? ¿Qué es lo que te está angustiando hoy, hermano? ¿La enfermedad? ¿La pandemia? ¿El encierro? ¿La escasez? ¿La falta de trabajo? ¿Problemas por las relaciones familiares? ¿Qué es lo que te está angustiando hoy? Todos podemos hoy expresar una lista, tal vez corta o muy larga, acerca de las cosas que hoy nos tienen en esa angustia. Y esa angustia es lo que nos está quitando la paz, lo que nos está poniendo a dudar. Se ha vuelto nuestro enemigo. Pero el Señor ha dicho: mira, el enemigo seguirá allá afuera, pero quiero que vengas a un lugar de reposo. Quiero que te sientes conmigo. Quiero que sepas que yo ya tengo previsto todo. Que si te sientas a la mesa que ya tengo preparada, allí tú vas a tener reposo, vas a tener el alimento, vas a tener la previsión y vas a tener mi protección. Porque eso es el compromiso, aún en presencia de los angustiadores. Porque una oveja, ¿qué puede hacer contra un león? Una oveja, ¿qué puede hacer contra un lobo? Dígame, ¿qué mecanismos de defensa tiene una oveja? Cuernos no tiene. Veloz tampoco es. Los sonidos que emana no intimidan a nadie. Veneno tampoco tiene la oveja. Y es aquí donde el buen pastor dice: tú no te podrás defender, pero yo sí te puedo defender. Y es aquí por eso que David expresa allí mismo, si usted mira adelantito en el Salmo 25. Salmo 25, versículo 1 y 2 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Está hablando de: iré a ese lugar donde tú has preparado esa mesa que tú has puesto para ir a mí. Dice: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. No se alegren de mí mis enemigos. No caiga yo en sus manos. Pero qué bendición es que ahí estén expectantes nuestros enemigos y nos vean cómo estamos disfrutando de la previsión y la provisión de Dios. Qué bendición es que veamos que ahí están nuestros enemigos y nosotros nos gozamos y nosotros disfrutamos y nosotros nos gozamos grandemente de la mesa que el Señor ha preparado.
porque el Señor es el que ha de proveer. Cuando Jacob sentía esa angustia en su ser, cuando sentía que lo más valioso que ahora tenía, y no eran sus riquezas, sino era la promesa que era su hijo, él reveló algo que es del carácter profundo de Dios. Algo que hasta el día de hoy podemos ver. Y él dijo: Jehová Jireh. Jehová Jireh. Él proveerá. Dios proveerá. El Todopoderoso, Él provee siempre. Hermanos, podemos estar en el valle de sombra de muerte. Podemos ver cómo aún ahí están los que están asentados en región y sombra de muerte, y que aún no han querido que la luz les resplandezca, y aún se han vuelto nuestros enemigos. La sombra parece envolvernos y nos sentimos allí. Pero aún en todo esto, la mesa está preparada. Ese lugar de reposo, de descanso, ya lo tiene preparado el Señor. No importa cómo te sientas, no importa cuál sea tu petición, tu condición, Él ya lo tiene listo. Mire, podemos muchos dudar acerca de esto. Y mire que la verdad no somos o no seríamos los primeros. El Salmo 78, versículos 19 y 20, nos cuenta un fragmento de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y dice este fragmento del Salmo 78: y hablaron contra Dios, diciendo. Fíjese cómo se cuestionaba el pueblo de Israel. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Aderezará mesa en el desierto? Dudando acerca de la provisión y la previsión de Dios. Y luego refiere y dice: he aquí, ha herido la peña, y corriendo aguas y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Y era donde ahí surgía esa duda. Y hermanos, ahí es donde la duda nos va a llevar a la perdición. Este pueblo dudó de la provisión de Dios, y el Señor envió castigo, llegó maldición a su vida, porque ellos no estaban confiando en Dios, no creyeron a su palabra. Creían en un Dios, creían que habían salido, pero no creían en Él, no le creían a su palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿le estamos creyendo a Dios? Si Él ha dicho que Él adereza mesa delante aún de nuestros angustiadores, ¿podemos nosotros también dudar? Y decimos: ¿podrá poner mesa en estos momentos de la pandemia? Después de ya 100 días de la cuarentena, ¿pondrá Él mesa después de todos estos problemas que estamos pasando? ¿El Señor va a proveer? No, es que tengo que hacer yo algo. Y mire, es ahí donde la maldición llega, porque el Señor ha dicho que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y es aquí donde entra: ¿le creemos al Señor? ¿Realmente creemos en esto? Y es aquí en donde detengámonos, hermanos. Deténgase. Detenga ese pastoreo de su mente. No deje que su corazón y su mente sea el que esté pastoreándolo, porque por usted mismo no va a poder suplir. Cuando se encuentre en el valle de sombra y de muerte, se va a quedar allí, se va a alejar, se va a perder.
Pero si le cree al buen pastor, su voz va a seguir y lo va a llevar a esa mesa. Y si hoy también tú escuchas su voz, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, tus enemigos serán los enemigos del Señor, y lo que te aflija a ti, el Señor lo afligirá. Esa es su promesa. Y Él ha dicho: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Si tú te encuentras hoy presa de ese enemigo, hoy el Señor te ha prometido que aún como aquel hombre que quedó tirado, hoy llega como el buen samaritano y te levanta del polvo y te va a llevar a sentarse con los príncipes de su pueblo en esa mesa que tienes preparada. Porque Él ha provisto ya esto. Clámame en el día de tu angustia y yo te responderé. Hoy es día de que le clames al Señor y Él te ha de levantar de ahí. Ana lo sabía, Ana conocía esto. Ella vivía angustiada, vivía dolorida en su ser. Ella tenía su enemigo allí, un enemigo que era ella misma, que era su sentimiento, su corazón. Ella se sentía inútil porque no había podido darle un hijo a su esposo, a Elcana. Y su enemigo estaba allí. Su pan no era el de esta mesa, sino su pan eran sus lágrimas. Como el mismo Salmo decía: mi pan ha sido mis lágrimas de día y de noche. Y ese fue el pan de Ana. Pero esa noche decidió tirar ese pan y acercarse a la mesa del Señor. Y por eso después, cuando su oración es escuchada, ella se siente agradecida. Y ese día, como una alabanza que conocemos, dice: todo cambió desde ese día. Y ese día cambió todo, y ella expresaba estas palabras. De ella nacieron, y decía allí en 1 de Samuel 2:8: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol. Y ciertamente ella sintió lo que era ser sentado en la mesa del Señor, gozar del pan. Y hoy el Señor tiene para nosotros el pan que nos da la vida. Esa mesa, no un pan como el que comió David, que aunque era el más santo, después le volvió a dar hambre. Pero ese pan que representaba al Señor Jesús, del cual comió David, ese pan santo, sin levadura, después ese pan se hace visible a los hombres sobre este mundo. Y Juan capta ese momento y lo dice en el capítulo 6, versículo 35, y registra las palabras del Señor y dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Ese pan no leudado, ese pan sin pecado, ese pan que va a alimentar, que ya ha sido provisto, que está a la mesa, aunque estés rodeado de tus angustiadores. Y Él dice: el que viene a mí, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, bajo ningún otro panorama, nunca tendrá hambre. Y ese pan ahora está en la mesa, y el Señor lo ha puesto. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo te invito hoy, en esta noche, en esta tarde, en este momento que tú escuchas este mensaje, que dejes tus angustias a un lado. Déjalas, ahí van a seguir.
Ciertamente eso no va a cambiar, pero lo mejor es estar a la mesa del Señor, porque allí es donde llega su protección, porque allí es donde llega la bendición del Señor Jesucristo. Y viene a proveernos protección, viene a darnos esa paz, viene a darnos reposo y a saciar toda esa hambre que el mundo jamás va a poder saciar. Hoy la mesa ya está puesta. Te invito a pedirle al Señor, y si quieres que tu vida cambie para siempre, hoy ven al Señor, que es el pan vivo, el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.